Tengo 34 años y mi esposo 37, y hemos estado juntos por 10 años, casados por 6. A simple vista, nuestra vida parecía perfecta, exactamente como la había imaginado. Teníamos una hermosa casa, 2 hijos a quienes adorábamos y un matrimonio en apariencia ideal. No teníamos grandes problemas, o al menos eso creía yo. Siempre pensé que nuestro vínculo era fuerte, basado en la confianza y en valores compartidos, pero todo comenzó a desmoronarse hace unos meses, cuando una estancia de rutina en el hospital reveló algo que jamás habría anticipado. La historia inicia con un susto médico, algo lo bastante serio como para que me hospitalizaran unos días. No era una amenaza para mi vida, pero sí tuve que someterme a procedimientos que me dejaron débil y vulnerable. No estaba en mi mejor momento y, para ser sincera, tenía miedo. Pasé la mayor parte del tiempo entrando y saliendo de la conciencia, rodeada de personal médico y, por supuesto, de mi esposo, quien siempre estaba a mi lado. Parecía increíblemente solidario, como una roca que se encargaba de todo, asegurándose de que no me faltara nada y revisando constantemente cómo me sentía. Creía que era el ejemplo perfecto de un marido dedicado, hasta que noté algo extraño. Después de algunos días en el hospital, mi mente comenzó a divagar hacia cuestiones más prácticas, como mi testamento. Siempre he sido de las personas que prefieren planificar con anticipación cualquier cosa que pueda salir mal, y mi testamento siempre fue una prioridad. No era algo fácil de pensar, pero lo había preparado unos años atrás, cuando tuvimos a nuestro primer hijo, para asegurarme de que todo estuviera en orden si algo me llegara a suceder. No lo revisaba con frecuencia, pero sabía que existía, y sentí que era momento de echarle un vistazo. No es que tuviéramos grandes problemas económicos. De hecho, nuestra vida era bastante estable. Pero siempre preferí estar preparada para cualquier eventualidad, sobre todo por mis hijos. Quería asegurarme de que estuvieran bien cuidados si yo llegaba a faltar. Así que, estando en la cama del hospital, sintiéndome agotada, saqué mi computadora portátil para repasar los detalles del testamento. Mi mente seguía algo nublada por la medicación, pero sentía esa inquietud de verificar que todo siguiera en orden. Al ingresar a mi almacenamiento en la nube, noté inmediatamente que algo no cuadraba. El archivo de mi testamento estaba ahí, pero la fecha de la última actualización era reciente. Al principio no le di mucha importancia. Tal vez había sido un error o me había confundido. Pero, al abrir el documento, encontré un cambio enorme. Mi esposo, quien siempre había figurado como principal beneficiario, ya no era la persona que recibiría la mayor parte de mis bienes. En su lugar, la mayoría de mis activos se asignaban ahora a su hermano y a su hermana, personas que no tenían un papel significativo en mi vida y que, definitivamente, no estaban por encima de mis propios hijos. Además, mis hijos ahora heredarían apenas una fracción de lo que originalmente les correspondía, mientras que los familiares de mi esposo recibirían muchísimo más de lo que yo había planeado. Me quedé atónita. No podía creer que mi esposo hubiera hecho esto sin que yo lo supiera. ¿Cómo era posible que hubiera alterado mi testamento mientras yo estaba en el hospital, sin capacidad de tomar decisiones? No tenía sentido. Sentí un nudo frío en el estómago mientras revisaba el documento, tratando de entender qué había sucedido. Cuanto más lo leía, más enojada me sentía. ¿Por qué haría algo así? ¿Cuál era su objetivo? ¿Había sido su plan desde el principio? Entre más pensaba en las posibilidades, más intranquila me sentía. Esto no era un simple error administrativo, era algo deliberado. Mi cabeza daba vueltas intentando encontrar explicaciones. ¿Acaso estaba él en aprietos económicos o era algo más turbio? Tal vez tenía un plan a mis espaldas o, peor aún, quizá formaba parte de algo todavía más grande que yo ni siquiera alcanzaba a imaginar. No sabía qué hacer. No podía confrontarlo en mi estado de debilidad. No estaba pensando con claridad y necesitaba mayor certeza antes de sacar conclusiones. Pero tampoco podía hacer la vista gorda. No iba a quedarme sentada mientras el hombre en quien confiaba mi vida trataba de adueñarse de todo lo que con tanto esfuerzo había construido. Cuando estaba por contactar a un abogado para ver cómo manejar la situación, noté algo que se convertiría en la clave para destapar todo. En el pie de página del documento aparecía una marca de tiempo que señalaba cuándo se había guardado el archivo por última vez, y no coincidía con el periodo en el que estuve en el hospital. No, se había guardado 2 días después de mi ingreso, en un momento en que yo estaba completamente incapacitada, sin poder tomar decisiones. Ese detalle era pequeño, casi insignificante, pero era el hilo del que podía tirar. Aquel mínimo error,
La marca de tiempo que no correspondía con mi estancia en el hospital se convirtió en la primera grieta en la red de mentiras de mi esposo, la prueba que lo ataba directamente a los cambios en mi testamento. La realización me impactó. No eran imaginaciones mías ni estaba exagerando, era real, y mi esposo acababa de cometer el error que lo delataría. En ese momento supe que todo iba a cambiar. Había sido un error confiar tan ciegamente en él y dar por hecho que nuestra vida era tan perfecta como lucía. La traición dolía y no podía dejarlo pasar, no cuando había tanto en juego. Mis hijos, mi futuro, todo por lo que había trabajado tan duro de pronto estaba en peligro. No iba a quedarme de brazos cruzados, viendo cómo se esfumaba sin luchar. No sabía qué hacer a continuación, pero tenía claro que no podía actuar de manera impulsiva. Había demasiado riesgo. Tenía que ser inteligente. Necesitaba tiempo para reunir pruebas, planificar mis pasos y actuar sin que él se diera cuenta. Tal vez creía que tenía el control, pero yo no iba a permitir que decidiera mi destino. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, sintiéndome vacía, la verdad, y sin saber bien qué hacer. Primera actualización. Después de la conmoción inicial al descubrir el testamento alterado, me sumí en una confusión total. Siempre había confiado en mi esposo, él era el hombre con quien había elegido construir una vida, y ahora parecía que todo lo que pensaba que sabía sobre él era mentira. Mientras me recuperaba en el hospital, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Al principio no sabía cómo proceder, apenas podía asimilar la idea de enfrentarlo sin pruebas, así que decidí tranquilizarme y planificar mis siguientes pasos. Me llevó un par de días comenzar a armar el rompecabezas. La marca de tiempo, que fue mi primera pista, se sentía como la clave de todo. Al ver que el testamento se había modificado en fechas en las que yo no podía haberlo hecho, comprendí que mi esposo sabía muy bien lo que estaba haciendo. No cabía la posibilidad de que fuera un simple error o un fallo técnico. Sin embargo, no quería precipitarme. Necesitaba estar segura. Llamé a una abogada, una buena amiga que me había ayudado con otros asuntos legales menores. Al explicarle la situación, se mostró sorprendida, pero también profesional y tranquila. Me dijo que era muy probable que el testamento revisado no tuviera validez, puesto que yo no lo había firmado. Sin embargo, me advirtió que podría haber consecuencias si lo confrontaba demasiado pronto. Si no era cuidadosa, él podría argumentar que no estaba en condiciones de decidir, y eso podría dejarme en una posición peor. Con esa información, respiré hondo y empecé a recopilar evidencias. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Me puse en contacto con el hospital y solicité mi historial médico, así como la documentación de las fechas en las que estuve ingresada y en tratamiento, para confirmar los tiempos exactos. Eso sería esencial para basar mis acusaciones en hechos sólidos y no en suposiciones. También le pedí a mi abogada que redactara un nuevo testamento que anulara la versión modificada. Durante los días siguientes, me mantuve distante de mi esposo, fingiendo que todo estaba bien. No quería que sospechara nada. Él, por su parte, empezó a mostrarse exageradamente atento, preguntándome sin cesar si necesitaba algo o si estaba cómoda. Pero ya no me parecía auténtico, su preocupación se sentía forzada, como si intentara encubrir algo. Sin embargo, todavía no contaba con pruebas suficientes para encararlo, así que permanecí en silencio y mantuve las apariencias, esperando a que, de alguna forma, dejara escapar más pistas. Poco después, mis sospechas aumentaron. Aunque se mostraba más atento, también parecía un poco más distante. Cuidaba de mí, pero lo notaba distinto, como si se esforzara demasiado por tapar su culpa. Esa actitud solo alimentaba mis dudas. Una noche, sentí que era el momento de hablar. No quería acusarlo directamente sin pruebas contundentes, pero necesitaba respuestas y no pensaba dejar que se saliera con la suya. Esperé a que todo estuviera en calma, cuando él regresó del trabajo y los niños se fueron a la cama. Le hice un comentario casual acerca de ciertas discrepancias en el testamento, preguntándole si sabía cómo podían haber ocurrido. No fui agresiva, lo planteé como si fuera una curiosidad. Su reacción fue rápida y evasiva. Dijo que quizás el archivo se había dañado o que yo había olvidado haber hecho cambios. Su respuesta fue tan automática que solo aumentó mis sospechas. Cuando insistí un poco más, se mostró a la defensiva y me acusó de estar exagerando. Me dijo que no me preocupara, que seguramente era un problema técnico. Sus palabras eran tranquilas, pero había un nerviosismo en su mirada que no podía disimular.
Entendí entonces que ocultaba algo. Esa noche no lo presioné más. Lo vi ponerse a la defensiva y no iba a permitir que me manipulara haciéndome creer su versión, pero cada vez estaba más clara la naturaleza metódica de su plan. Cuanto más reflexionaba, más veía que esto no era una simple cuestión financiera o un error menor, había algo más siniestro detrás. Él no buscaba solo un beneficio económico mayor, sino que pretendía tener el control total de mi vida y la de nuestros hijos. No podía confiar en él, y entendí que debía seguir siendo prudente. No podía encararlo con demasiada fuerza aún, faltaban piezas en el rompecabezas, pero tampoco podía sentarme a esperar que él avanzara más en su plan. Sentía que vivía en una partida de ajedrez, intentando anticipar cada movimiento suyo para mantenerme un paso adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Me enfoqué en reunir más pruebas y documentar todo. No le conté lo que hacía, para que no pudiera cubrir mejor sus huellas. Pero esa sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. Él se esforzaba demasiado en aparentar normalidad, y eso solo me hacía sentir más segura de que tramaba algo. Mientras tanto, seguí trabajando con mi abogada en un nuevo testamento para protegerme legalmente. Aunque él intentara manipularme, no pensaba cederle el control. Mis hijos son mi prioridad, y no permitiré que nadie me arrebate lo que tanto he construido. Tengo que mantener la cabeza fría y no dejar que mis emociones me dominen. No sé en qué terminará todo esto, pero sé que debo mantenerme un paso por delante. Sea cual sea el juego que él esté jugando, estaré lista. Segunda actualización. Cada vez que pensaba en el tema, más claro se hacía el panorama. Necesitaba tomar el control antes de que la situación se me fuera de las manos. Lo que al principio parecía un problema pequeño y manejable se había convertido en algo mucho más grande, mientras mi esposo seguía sin darse cuenta de que yo ya sabía lo que estaba pasando. Decidí afrontarlo con lógica, nada de fingir cordialidad. Necesitaba asegurarme de tener todos los hechos en mi poder. Después de nuestro último enfrentamiento, entendí que no podía quedarme quieta esperando su siguiente jugada. Había demostrado ser manipulador, y lo que estaba en riesgo no era solo su actitud, sino la protección de mi familia y de mí misma frente a cualquier cosa que estuviera planeando. Con mi abogada plenamente involucrada, empecé a reforzar mi seguridad financiera y legal. Lo primero fue asegurarme de que la casa y otros bienes quedaran bajo mi nombre. Si él pretendía hacer malabares con el testamento, yo necesitaba blindar cualquier parte de nuestro patrimonio que pudiera adjudicarse. Cuanto más colaboraba con mi abogada, más notaba que esto no se trataba de un hecho aislado, me enfrentaba a alguien que llevaba tiempo planeando esto. No era solo un cambio en un documento, era una cuestión de control. No le conté nada sobre los pasos legales que estaba dando ni mencioné el nuevo testamento que estaba preparando. Cada vez me quedaba más claro que cualquier movimiento debía hacerse con suma cautela, como en el ajedrez. No podía cometer errores. Mi abogada me aconsejó que esperara el momento oportuno para volver a enfrentarlo, que recopilara más pruebas y, sobre todo, que me mantuviera tranquila. Entretanto, la actitud de mi esposo se volvió más errática. Iba a trabajar con una especie de tensión en la mirada, como si estuviera intentando manejar la situación sin que yo lo descubriera. Yo no tenía que adivinar nada, estaba desesperado, tratando de mantener su plan mientras fingía que todo seguía igual. Pero no le funcionaba, porque cada intento de normalidad evidenciaba más que estaba escondiendo algo. Supe que era momento de confrontarlo nuevamente, pero esta vez no bastaba con hacerle preguntas. Tenía que ponerle los hechos delante y demostrarle que yo sabía con exactitud lo que había estado tramando. No lo dejaría escabullirse con pretextos vacíos. Ya no podía escudarme en las emociones. Era hora de mostrarle las pruebas y enfrentar la verdad de frente. El día que decidí dar el paso final, me aseguré de tener todo en orden. Había estado reuniendo documentos y evidencias, tanto con la ayuda de mi abogada como con mis propias averiguaciones. Entendía que, una vez que lo encarara, no habría vuelta atrás. Tenía que estar lista para su reacción, fuera la que fuera. Como era de esperar, cuando saqué el tema, noté cómo se tensaba. Su fachada relajada se rompió un segundo, y eso bastó para confirmar mis sospechas. Trató de minimizar el asunto, de hacerlo parecer algo sin importancia, pero esta vez no tenía la misma labia de antes. Él sabía que yo lo había descubierto y que, por primera vez, se enfrentaba a la realidad de sus actos. Mantuve la compostura, le mostré los documentos y cada prueba que respaldaba mi versión. Ya no se trataba de mi rabia o de mi dolor,
se trataba de proteger mi futuro y el de mis hijos. Aprendí que, frente a alguien así, las emociones solo enturbian la situación. Esto se resumía a hechos fríos y concretos que no podía refutar. Él permaneció en silencio un rato después de ver todo. Por un instante, creí que se derrumbaría, pero algo cambió en su actitud. Pasó de la defensiva a un aire calculador. Intentó justificarse, diciendo que era un malentendido, pero su mirada estaba llena de miedo. Ya no se parecía al hombre con el que me casé, sino a alguien que se veía acorralado y temía perderlo todo. Ante esa situación, me hizo una oferta, como si quisiéramos llegar a un acuerdo y no involucrar más a abogados o tribunales. Pero ya no se trataba de arreglar las cosas o de encubrirlo. Era mi oportunidad de tomar el control de mi vida y no dejar que me siguiera manipulando. No cedí ni un centímetro. No había nada que negociar. La confianza estaba destruida, y sin ella no existe ninguna base para continuar. Él mostró entonces su último recurso. Intentó culparme, pintar la situación como si yo estuviera exagerando o malinterpretando, pero los documentos eran claros y no había forma de negar lo que había hecho. Comprendí que habíamos llegado a un punto sin retorno. No solo se trataba del testamento, sino de cada mentira, de la manipulación y de la realidad de no saber con quién me había casado en realidad. No podía aferrarme a la esperanza de resolverlo, la confianza se había roto, igual que los cimientos de nuestro matrimonio. Me fui, dejándolo plantado en la sala, con el peso de la verdad flotando en el ambiente. No había más que discutir. Ahora la decisión era suya, pero yo ya no iba a esperar a que diera el próximo paso. Había tomado el control y estaba dispuesta a llegar hasta el final. La verdad había salido a la luz y, con ello, todo estaba en juego. No pensaba dejarlo ganar nunca más. Actualización final. Estos últimos meses han sido una vorágine, pero por fin recuperé mi sensación de control. El día que descubrí la traición de mi esposo, su plan silencioso y calculado para quedarse con todo, cambió mi vida para siempre. Jamás imaginé que yo fuera a descubrir un engaño tan profundo, pero una vez que lo hice, no hubo marcha atrás. Como mencioné, todo inició cuando encontré el testamento alterado en mi computadora. No solo sentí asombro, me invadió una sensación de repulsión. Los cambios eran demasiado deliberados para ser un despiste. Su hermano, quien figuraba como gran beneficiario de mi patrimonio, era alguien en quien apenas confiaba, y ahora me encontraba cuestionándome absolutamente todo sobre mi vida. Había señales, pero me negaba a creer que mi esposo fuera capaz de algo semejante. Cuando descubrí que llevaba meses hablando con su hermano para ver cómo manipular mi testamento, sentí que me traicionaba de la peor forma posible. Cuanto más investigaba, más confirmaba que no se trataba solo de dinero. Se trataba de control, de tenerlo todo en sus manos en caso de que yo no pudiera decidir por mí misma. Mi abogada corroboró que aquellas modificaciones hechas mientras yo estaba en el hospital no solo eran éticamente inaceptables, sino posiblemente ilegales. Sabiendo eso, decidí que no lo dejaría salirse con la suya. Tomé las primeras medidas para asegurar mi futuro. El día en que presenté la demanda de divorcio, sentí que por fin recuperaba mi vida. Mi abogada se encargó de todo de manera minuciosa, y pude restablecer mi testamento original sin complicaciones legales. Pero no paré ahí. Cuanto más escarbaba en la vida de mi esposo, más notaba los esfuerzos que había hecho para encubrir sus pasos. El mayor impacto llegó cuando el hermano de mi, ahora, ex esposo, quien aparecía como principal heredero, aportó información reveladora. Estaba tan implicado como mi esposo, pero al desenterrar correos electrónicos y otras pruebas de su conspiración, quedó claro que llevaban meses tramando esto a mis espaldas, aprovechándose de mi vulnerabilidad mientras me recuperaba. Resultó que mi esposo había estado planeando dejarme desde hacía tiempo, y esta era su forma de asegurarse una buena posición económica al término del matrimonio. Mi determinación de divorciarme se reforzaba con cada nueva evidencia. Las averiguaciones destaparon negocios turbios e indicios de una doble vida que él me había estado ocultando. No solo pretendía asegurarse el patrimonio, también contemplaba desaparecer y rehacer su vida, dejando atrás a nuestros hijos y a mí. Claramente, no era el hombre con quien pensé que me había casado. Las consecuencias fueron tremendas. La familia de mi ex se distanció de él al enterarse de todo lo que hizo. Su hermano, involucrado en la conspiración, perdió el respaldo familiar y mi ex se quedó prácticamente solo. Su reputación quedó por los suelos, y hasta sus amigos más cercanos le dieron la espalda. En cuanto a mí, el proceso de divorcio fue largo y agotador,
pero al final salí fortalecida. Obtuve la custodia completa de nuestros hijos, y él fue obligado a pagar la manutención de los niños y un apoyo económico para mí. Para mí no se trata del dinero, sino de haber recuperado el control de mi vida y de poder avanzar. Ahora estoy construyendo un futuro para mis hijos, libre de la red tóxica que él intentó tejer a nuestro alrededor. Mirando atrás, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin darme cuenta de hasta dónde llegaba su manipulación. Sin embargo, agradezco la lección, aunque fue dolorosa, me dio la fuerza para rehacer mi vida en mis propios términos. Ya no soy la mujer a la que él quería controlar, ahora soy más fuerte, más consciente y estoy lista para un nuevo comienzo. El futuro es mío. Lo que jamás olvidaré es ese pequeño detalle, la marca de tiempo en el testamento alterado. Es increíble pensar que algo tan mínimo pudiera derrumbar todo su plan, pero fue la pieza clave que reveló la verdad. Sin ese descuido, quizá nunca habría descubierto su traición. Ahora soy libre, y mi vida vuelve a pertenecerme.